Hola, ¿qué tal? Damas, caballeros, damayeres, bienvenidas sean a este su canal La Sinfonía del Pensamiento. Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, todas y cada una de ustedes. Bien, el día de hoy, queridos amigos, amigas, amigues, tenemos la oportunidad de presentar ante ustedes una introducción a la oceanografía física. Una introducción a la oceanografía física. Y para ello me voy a valer de este texto. Justamente esta introducción se le debe al autor Robert Stewart. Robert Stewart trabaja en el Departamento de Oceanografía en la Universidad de Texas, Texas A&M University. Y esta investigación, comprendida del año 1997 al año 2000, tiene por finalidad podernos ofrecer un panorama, una perspectiva de largo aliento, donde se pueda hablar acerca de la importancia que tiene esta disciplina, la oceanografía. La oceanografía. Bien, pues entonces vamos a comenzar. Antes de entrar de lleno en materia, antes de abrir el abanico de posibilidades, vamos a dedicar este video para todos mis estudiantes de la materia de geografía, allá en el Instituto Isaac Newton. Para todos ellos y ellas, este video. El primer punto que habré de tocar entonces es el siguiente. El océano es fertilizado gracias a las fuerzas del mar. Entonces, el ambiente oceánico fertiliza el mar. Esto es lo que primeramente llama nuestra atención. Además de que del océano nosotros obtenemos aceite, obtenemos el gas. Los océanos influyen en los cambios atmosféricos, en los cambios climáticos. Los océanos también tienen una importante influencia sobre la distribución de las lluvias, de las sequías, de las inundaciones. La influencia de los océanos sobre el cambio climático y el calentamiento global también es importante de considerarse. Ahora bien, hay una pregunta fundamental. ¿Cómo es que le hacen los oceanógrafos para poder estudiar el océano? En tanto que el océano es inestable, está sujeto a los cambios, a lo aleatorio, a una constante transformación, un movimiento, una dinámica, digamos, prácticamente perpetuas. Entonces, ¿cómo es que logran los oceanógrafos, los especialistas, hablar sobre este tipo de investigaciones? Vamos a verlo cómo es que ocurre. ¿Cómo es que se puede hablar de ese influjo que tienen los océanos y de esos procesos físicos que se derivan de los océanos mismos? Bueno, pues lo primero es que indudablemente existe una interacción entre el océano y la atmósfera. Lo importante es tratar de establecer cuáles son las condiciones de esta interacción. Hay procesos de dos tipos. Unos pueden ser dinámicos y otros pueden ser termodinámicos. Y estos procesos lo que generan es, entre otras cosas, que uno tenga que preguntarse lo siguiente. ¿Qué ecuaciones pueden describir los procesos y cómo es que ellos se derivan? Resulta que existen estos procesos. Las corrientes geoestróficas, la vorticidad y la circulación de Ekman, a reserva de que más adelante podamos mencionar este tipo de procesos termodinámicos y dinámicos. Por lo pronto, hay una tarea que tienen muy importante los oceanógrafos y es el poder establecer precisamente cuáles son esas ecuaciones que pueden describir estos procesos tan dinámicos. Bien, vamos a pasar a una serie de aspectos, queridos amigos. Vamos a entrar de lleno ahora con las siguientes aseveraciones. ¿Qué es lo que nos dice Robert Stewart del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Texas? Bien, en esta su introducción nos habla de que las corrientes oceánicas
principalmente tienen 3 factores que influyen sobre dichas corrientes. Y a su vez estas corrientes influyen sobre estos factores. Tal es el caso, por ejemplo, del viento, los vientos, las ondas marinas y también las mareas. En ese sentido, este tipo de fenómenos han interesado a los seres humanos desde hace ya bastante tiempo. La primera referencia que nos ofrece Robert Stewart es la siguiente. Nos dice que los navegantes polinesios, los navegantes que circularon por la parte del Pacífico, por ese territorio amplio, hay una referencia de su actividad hacia el año 4000 a.C. 4000 a.C. está la influencia y está la seña, está el legado que han dejado estos navegantes polinesios. En segundo lugar, nos habla del explorador Piteas. Y Piteas es un explorador que recorrió el Atlántico desde Italia hacia Noruega, es decir, desde la parte sur de Europa y hacia la parte norte. Esto ocurrió hacia el año 325 a.C. Un tercer momento que también es muy importante tiene que ver con los comerciantes árabes y la circulación hacia el Océano Índigo o el Océano Índico. Bueno, estos comerciantes árabes establecieron precisamente vías de tratado comercial desde China y por todo lo que es la Edad Media fueron conocidos estos grandes peregrinos del desierto, pero también del ámbito marítimo. En un cuarto lugar encontramos que existe la relación entre los mares, el sol, la luna, y fueron descritos este tipo de fenómenos desde el año 2000 hacia el 1400 a.C. y aparecen los registros en la tradición hindú, en los escritos llamados Samaveda, que son escritos que tienen que ver con la filosofía védica, filosofía hindú. Entonces ya se nos hablaba desde ese entonces de la relación que existe entre los mares y el movimiento del sol, el movimiento de la luna. Nos dice ahora Robert Stewart, aquellos oceanógrafos quienes tienden a aceptar solo aquello que ha sido medido por sus instrumentos, le deben mucho y tienen mucho que aprender de aquellos que primero que nadie se dedicaron a vivir sobre el mar. Es decir, que más allá de lo que puedan los investigadores y sus instrumentos reportar, hay una enorme referencia que puede ser aportada por los viajeros, por los grandes navegantes que instalaron su vida misma sobre las corrientes marinas. En quinto lugar, ahora hablando sobre el conocimiento moderno europeo de los océanos, comenzamos con los grandes viajes de descubrimiento. Entre ellos tenemos nosotros a los exploradores Bartolomé Díaz, obviamente Cristóbal Colón, Christopher Columbus. También tenemos a Vasco da Gama, a Ferdinand Magellan. En este caso tenemos también a muchos otros, pero estos digamos que son como los más emblemáticos. Ferdinand Magellan. Bien, las rutas desde España hasta Filipinas comenzaron en el siglo XVI. Rutas desde España en Europa hacia la parte de el Extremo Oriente hasta Filipinas comenzaron en el siglo XVI. También fíjense, queridos amigos, amigas, amigues, que tenemos nosotros algo que se conoce como los vientos alisios. ¿Qué son los vientos alisios? Nos dice Robert Stewart, los vientos constantes que soplan desde zonas en calma hacia el Ecuador. Vientos constantes que soplan
desde las zonas en calma hacia el Ecuador. Soplan desde el norte y desde el sur. A estos vientos se les conoce como vientos alisios. Bien, ahora no solamente aparece en la investigación de estos primeros exploradores un cierto cuidado y atención hacia lo que son los vientos alisios, de los cuales acabamos de hablar, sino que también están los llamados vientos del oeste y están las corrientes limítrofes occidentales. Entonces son tres tipos de factores. Por un lado los vientos alisios y por el otro las corrientes limítrofes y los vientos del oeste. Tanto los vientos del oeste como las corrientes limítrofes occidentales están siendo investigadas desde el siglo XVI, no solo en el mar Atlántico, en el océano Atlántico, sino también en el océano Pacífico. Si ahora nosotros quisiéramos saber quiénes son los científicos, los especialistas que comenzaron a hacer estos viajes de descubrimiento ya de manera más formal, de manera más meticulosa, entonces nos dice Robert Stewart. Primero que nada tenemos a James Cook, después tenemos al célebre Charles Darwin, que a bordo del Beagle llevó importantes descubrimientos. También tenemos a los dos británicos, Sir James Clark Ross y Sir John Ross, los cuales estuvieron investigando la parte del Ártico y la parte del Antártico. Las regiones fueron exploradas desde los buques Victory, Isabella y Erebus. Victory, Isabella e Erebus. También tenemos al naturalista inglés, otro gran descubridor, Edward Forbes, el cual estudió la distribución vertical de la vida en los océanos. Enseguida nos dice Robert Stewart, ahora es importante mencionar a dos exploradores también muy importantes. Por un lado tenemos a Edmund Halley, y por el otro a Benjamin Franklin. Edmund Halley estudió el fenómeno conocido como el monzón. ¿Qué es el monzón? Son vientos que soplan de la manera desde la parte de Asia meridional hacia lo que es la parte de Europa. Y esto se manifiesta sobre todo en el invierno. ¿Qué es lo que producen estos vientos de invierno que soplan desde Asia meridional, llamados monzón? Bueno, estos vientos producen lluvias y fríos. Hay una relación desde el océano hacia el continente y desde los continentes hacia los océanos. Entonces estos vientos que soplan en los meses de invierno reciben el nombre de monzón. También Edmund Halley llevó a cabo observaciones oceánicas con respecto a los vientos alisios. Bien, en el caso de Benjamin Franklin, lo que sobre todo importó a este investigador fueron las corrientes del Golfo. Y finalmente a Matthew Fontaine Maury. A Maury le interesó lo que es la geografía física del mar. Entonces, como pueden ustedes escuchar, queridos amigos y amigas, esta es una lista de investigadores, de científicos de alto renombre en materia de exploración marítima. Estos autores sobre todo son británicos, grandes exploradores. Los que mencionamos en el siglo XVI no solamente pertenecían a la parte de Inglaterra, sino también a otros países de Europa. Bien, ahora nos dice Robert Stewart: la larga historia de los estudios del océano han conducido hacia el desarrollo de varias especialidades.
disciplinas especializadas, cada una de las cuales con sus propios intereses y vocabularios particulares. Entonces, esta larga tradición de estudios sobre el océano ha derivado en que han surgido ahora ya, desde hace algún tiempo, aproximadamente a finales del siglo XVIII, empezamos a encontrar que ahora se encuentran varias disciplinas que tienen intereses muy focalizados sobre ciertas situaciones del océano. Entre ellas podemos mencionar a la oceanografía propiamente dicha, la geofísica, la oceanografía física, la dinámica de fluidos geofísicos y también la hidrografía. Oceanografía, geofísica, oceanografía física, la dinámica de fluidos geofísicos y la hidrografía. Bien, vamos a ver brevemente en qué consiste cada una de estas, por lo menos las más emblemáticas. Primero que nada tenemos a la oceanografía, que es el estudio del océano. La finalidad de este estudio consiste en obtener una descripción suficientemente cuantitativa para ser usada como una suerte de predicción hacia el futuro con alguna certeza, es decir, nos sirve para prevenir cierto tipo de factores de riesgos, cierto tipo de situaciones que puedan influir en el cambio climático, en los desastres naturales. Entonces es muy importante esta descripción cuantitativa que hace la oceanografía. En un segundo lugar tenemos ahora a la oceanografía física y nos dice Stewart, es el estudio de las propiedades físicas y dinámicas de los océanos. Es el estudio de las propiedades físicas y dinámicas de los océanos. El interés principal consiste en profundizar en la interacción que tiene el océano con la atmósfera y de esta manera también con el calor que se produce en el océano, con la formación de masas de agua y también con las dinámicas en la zona costera. Todo esto le importa a la oceanografía física. Es considerada la oceanografía física por los especialistas como una subdisciplina de la geofísica, Bien, ahora hablando acerca de la dinámica de los fluidos geofísicos, nos dice que esta parte de la geofísica estudia precisamente cómo influye el movimiento de estos fluidos y también de alguna forma cómo influyen en el mar, cómo influyen. También tenemos que hay influencia sobre el movimiento de rotación que tiene la Tierra. Estos fluidos y el movimiento de estos fluidos a su vez impactan en la rotación terrestre. Una parte que surge ahora es la meteorología y la oceanografía usan los fluidos geofísicos y la dinámica de estos fluidos geofísicos para calcular los campos de flujo planetarios. Finalmente nos dice Robert Stewart, la hidrografía es la preparación de esas cartas marítimas, cartas náuticas, donde se incluye al océano profundo, las corrientes, la densidad de los campos internos del océano y también lo que son las ondas marítimas. Ahora bien, históricamente, hablando de lo que son las distintas etapas de evolución de los estudios sobre los océanos, Robert Stewart ha dividido varios apartados donde nos habla de cuáles son las distintas etapas de estos estudios de exploración y les ha denominado eras de oceanografía o eras de exploración oceanográfica.
La primera de ellas es la siguiente. La era de la oceanografía en la superficie. Dice que esta disciplina surge a principios de 1873 y consiste en una colección sistemática de observaciones marítimas, tanto de los vientos, de las corrientes, de las olas, de la temperatura y de otros fenómenos observables desde la cubierta de los veleros, desde la cubierta de los barcos. Entonces es toda una colección de observaciones. En un segundo lugar, la segunda era nos dice que es una etapa de exploración del mar profundo. Este periodo comprende de 1873 a 1914, es decir, hacia finales del siglo XIX, principios del XX, y consiste en las expediciones, que también son un desafío porque ya está empezando a investigarse el mar profundo. Y para ello tenemos nosotros, por ejemplo, el Challenger, el Gazelle y también Fram. Estos tres han servido como expediciones marítimas de gran calado, de gran alcance, a bordo del Challenger, del Gazelle y de Fram. Ahora bien, la tercera era de la cual nos habla Robert Stewart es la siguiente. La era de la sistemática nacional y de las investigaciones propiamente continentales. Estas aparecen hacia 1925 y 1940. Ahora se trata de hacer unos viajes de exploración, pero cada vez más detallados, sobre todo explorando la parte de las áreas coloniales, donde estaban asentadas las colonias. Frente a esos continentes está empezando a darse un estudio más pormenorizado y detallado de este tipo de elementos. Y para ello pues tenemos nosotros las expediciones a bordo del Meteor y también del Discovery. En cuarto lugar se encuentra la era de los nuevos métodos. Ahora comprende de 1947 a 1956 y nos dice que ahora se están empleando nuevos instrumentos. Se están incluyendo también levantamientos sísmicos, se está empezando a registrar la actividad sísmica de alguna manera procedente del Atlántico. Y también tenemos nosotros que la fisiografía, los diagramas de fisiografía de lo que es el fondo marino empiezan a correr a cargo de Hessen y también a bordo del BEMA. Esta es la expedición del BEMA que ha servido para poder profundizar en estos diagramas fisiográficos. Son los nuevos métodos que se están ocupando para la investigación oceánica. En quinto lugar, continuando con Robert Stewart, nos dice que viene la era de la cooperación internacional, desde 1957 hacia 1970. Ya todo esto es en la segunda mitad del siglo XX y tenemos entonces ahora nosotros una especie de estudios multinacionales del océano que incluyen ahora el programa del Frente Atlántico Polar y a bordo del crucero NORPAC y también a bordo de otros cruceros empieza a darse una investigación verdaderamente importante. Estamos nosotros asistiendo a lo que se conoce como esos años decisivos para la geofísica internacional. El año, o los años mejor dicho, en los que a bordo de los cruceros se logra llegar hasta el Polo Norte y allá en esos polos se empiezan a hacer investigaciones multinacionales. Aquí ya se empieza a dar la cooperación entre distintos países. En la era número 6 encontramos
que se dan los experimentos de mayor amplitud, y esto ocurre de 1970 a 1978. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay multibuques que están estudiando los procesos oceánicos y para ello se ocupan los siguientes experimentos. Aparecen entre los más notables uno llamado MOOD, PolyMOOD, NORPAX y JASIN. MOOD, PolyMOOD, NORPAX y JASIN. Estos son los experimentos de los procesos oceánicos. Todavía nos quedan 2 eras más. La séptima es llamada la era satelital y comprende el periodo de 1978 a 1995. Y son toda una serie de estudios globales de los procesos oceánicos, pero ahora desde el espacio, desde afuera de la corteza terrestre. Y para ello se ocupan algunos satélites como el CIASat, el NOAA del 6 al 10, Nimbus número 7, GeoSat, TOPEX, Poseidon y ERS 1 y 2. Estos son los satélites espaciales que están dando cuenta de los procesos oceánicos. Finalmente, en la era número 8 tenemos lo que se conoce como la era de síntesis y comprende de 1995 hacia la fecha, las últimas décadas del pasado siglo y obviamente comienzos de ya que nos encontramos en el 2021. ¿De qué se trata esta era de síntesis? Es la determinación global de los procesos oceánicos usando buques y también datos espaciales con modelos numéricos. Datos espaciales ocupando modelos numéricos, y tenemos, por ejemplo, nosotros las investigaciones que hace el World Ocean Circulation Experiment, por sus siglas en inglés, WOS, y también tenemos nuevamente a TOPEX, Poseidon, SeaWiFS y Joint Global Ocean Flux Study. Esto es el océano global, los flujos del océano global. Y estos estudios están llevados a cabo desde esta tecnología del JOIN y del SeaWiFS, también TOPEX y Poseidon. Bien, como pueden ustedes escuchar, queridos amigos, amigas, amigues, hemos estado siguiendo puntualmente a Robert Stewart, este investigador del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Texas. Y bueno, de esta manera hemos presentado de forma panorámica lo que es una introducción al estudio de la oceanografía física. Esperemos que estos datos pues tengan de alguna manera un reconocimiento por parte de ustedes, en el sentido de que el siglo pasado, el siglo XX, fue abundante en investigación oceánica. Sabemos que todavía el mar profundo tiene muchas zonas inexploradas. Se sigue investigando, se sigue trabajando, aunque todavía nos queda un largo sendero. Es curioso cómo a través de los siglos, ya veíamos nosotros al principio de lo que nos ha referido Robert Stewart, como desde el 4º milenio antes de Cristo ya teníamos algunos antecedentes. Posteriormente estamos hablando del año 300 antes de Cristo. También nosotros tenemos allí la presencia de algunos exploradores, y después de que ya la Edad Media surge, ya cuando surge también el Renacimiento y con ello posteriormente la modernidad, vamos a asistir a toda una serie de viajes y expediciones de reconocimiento oceánico. Qué importante es poder estudiar todos estos fenómenos, porque influyen y determinan también los cambios climáticos, la cantidad de viento que hay, las corrientes marinas, las ondas oceánicas, las corrientes del Golfo.
También todos los vientos que soplan desde la parte norte o desde la parte centro del continente, cercanos al Ecuador, cómo van corriendo esas masas de aire que se desprenden de una parte y otra de los conos polares. Bueno, damas y caballeros, damayeres, en este día vamos a concluir por hoy, esperando que este video haya sido de su agrado. Hemos estado hablando acerca de esta obra, una introducción a la oceanografía física de Robert Stewart. Queridos amigos, excelente mañana.